Dios le bendiga, iglesia y querido pueblo que me escucha. Con el propósito de llevar el evangelio a sus casas donde se encuentran recluidos a causa del coronavirus, hemos preparado este mensaje. Tras cámara, mi amigo Lázaro, pastor de Los Pinos, con un fiel de su iglesia, Alejandro, y queriendo, pues yo, el pastor bautista de Floro Pérez, queriendo llevar este mensaje, que es una buena noticia. El evangelio sigue siendo buenas noticias a pesar del coronavirus y a propósito de este virus. Me encuentro acá enfrente al cementerio de nuestro pueblo. Este lugar, sin duda, el lugar que recoge las lágrimas de nuestro pueblo, de Floro Pérez, pero que también es escenario del milagro más grande en el Evangelio de Juan, como una contundente señal de la persona y obra de Cristo como Dios y Salvador. El propósito de su discípulo era para que creyéramos en Jesús y tuviéramos vida eterna, como lo dice en el capítulo 20, versículo 31. En efecto, fue testigo de la resurrección de Lázaro en un cementerio de la época similar a este, en un pueblo de aquella época en que también se lloraban a los seres queridos. Y allí estaba aquella familia llorando a Lázaro con sus amistades de muchos lugares donde él yacía en un lugar como este. Sin embargo, un lugar como este sería el escenario que se convertiría en el lienzo de una obra del Hijo de Dios que superaría astronómicamente el valor invaluable de la Mona Lisa de Da Vinci. Les invito, si tienen Biblia al alcance, buscar en el Evangelio de Juan el capítulo 11, que no leeremos o oraremos por cuestiones de tiempo, y estaremos viendo bajo el título Un Cristo invaluable. De este texto se desprende una verdad simple pero sin precedentes, y es esta: las enfermedades resaltan el incalculable valor de Cristo para la humanidad, como aquel que tiene poder sobre la muerte. Verdad presente en la historia de Lázaro, cuya enfermedad mortal tuvo el propósito para nosotros de mostrar a un Cristo invaluable. La escena comienza con una familia amada por Jesús que le manda a buscar porque uno de sus miembros, Lázaro, el varón de 3 hermanos, estaba enfermo. Sorprendentemente, Jesús no acude de inmediato al llamado, sino que espera a que muera, declarando que quería demostrar algo, demostrando su valor. Así lo declara el verso 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. El término gloria en su raíz original tiene la connotación de algo pesado, de valor. En alusión a Dios se refiere a sus perfecciones infinitas, su amor, santidad, poder, etc. Esta gloria es mostrada en todas sus obras, que son realizadas en armonía a su carácter y atributos divinos. Así en la creación su juicio, en especial su salvación, como lo expresa John Piper al decir que Dios hizo todas las cosas para su gloria, pero que la máxima expresión de su gloria es su gracia, favor no inmerecido. Así la cúspide de su gracia, la cruz de Cristo, y la cruz de Cristo une la gloria de Dios con nuestra salvación. Es aquí donde la perfecta gloria divina adquiere para, y no por nosotros, mayor relevancia. Dios prefirió glorificarse en su gracia salvífica antes que en nuestra merecida destrucción en pecado. Por esto Juan puede decir, hablando de Jesús: y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En esencia, Jesús estaba diciendo que quería demostrar algo de valor acerca de Él para nosotros, inspirando confianza. Como lo expresa a sus discípulos después de decirle que quería resucitar a Lázaro, a pesar de las oposiciones, diciéndoles claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Obviamente no se alegraba de la muerte de Lázaro en sí, como veremos más adelante, sino que creerían por lo que él haría. Pero subyace en el verso que aún el sufrimiento y la muerte vale la pena si traen como resultado la fe en Cristo. ¿Por qué es tan importante la fe? Se puede resumir en una proclama reformada: sola fide.
que constituyó un pilar de la Reforma, un principio bíblico esencial del Evangelio, algo fundamental e innegociable, por lo que derramarían su sangre. Es que somos justificados solo por la fe en Jesucristo y no por obras como dicen las Escrituras, porque por gracia soy salvo, por medio de la fe, para que nadie se gloríe. Efesios capítulo 2, 8 y 9. Somos salvos por la fe en Cristo y no por obras, lo cual no quiere decir que es una fe sin obra, como nos dice Santiago, sino que obra sin pretensiones de autojustificación, solo por amor. En Gálatas 5, 6 vemos esto. Hermano y amigo que me escucha, ojalá y pudiera ver en el sufrimiento del COVID-19 el valor de Cristo, como el enfermo apreciaría la existencia de alguna cura a su enfermedad más que el sano que no la necesita. Suponga que en los periódicos salga la cura de una enfermedad remota y nada relevante a ti, como lo sería el que fuera hallada la vacuna contra el COVID. Con cuánta alegría se celebraría la segunda, mientras que la primera apenas dibujaría una sonrisa en el rostro. Muchos están acudiendo a la medicina que no tiene la cura, pero pocos atinan también venir a Cristo, la mejor medicina. A muchos le pasa como la mujer del flujo de sangre, que gasta todo infructuosamente en médicos, sin que al fin vengan a Cristo para ser sanados. Ella sí fue a Él y fue sanada. Si perteneces a la familia de la fe, la iglesia, puedes hacer una oración ahora. Si no eres de la iglesia, puedes pertenecer a esta gran familia que abre a ti. Solo puedes recibir, solo debes recibir en tu corazón a Jesucristo como el Señor y Salvador de tu vida y clamar por su gran salvación. Si todavía tienes dudas y no puedes ver el valor de Cristo, el valor que cobra ante la enfermedad, te invito a que descubras en esta historia un Cristo invaluable en su presentación. En cuanto llega Jesús al pueblo de Lázaro, le sale al encuentro una de sus hermanas, en llanto vivo, con la cual establece un diálogo en torno a la figura de Cristo. Cristo es el equivalente a la palabra Mesías en el Antiguo Testamento y significa ungido. Así se designaba al Rey de Dios. En el pueblo de Dios yacía una esperanza en este Rey. Según los profetas, sería alguien que con su venida cumpliría las promesas divinas de salvación a la humanidad. Eso lo vemos en 2 Samuel capítulo 7, el pacto davídico. Establecería el reino de Dios en una recreación de todas las cosas, que incluía la resurrección de los muertos para vida o juicio eterno en dependencia de la relación con Él. Daniel 12:2. Marta había creído que Jesús era el Cristo, como confiesa en el verso 27, y que Lázaro resucitaría en el día final, versículo anterior 24. Pero aún no comprendía la magnitud o peso de dicha confesión. Lo cierto es que los discípulos necesitarían al Espíritu Santo para poder comprenderlo más adelante, como vemos en el capítulo 16 de este Evangelio, versículos 12 y 13. Sin embargo, para cuando se escribe este Evangelio, ya había una mayor comprensión de la persona, del peso de la gloria de Cristo. De hecho, con un propósito apologeta fue escrito el Evangelio, defendiendo la deidad de Cristo. Esto es lo que significa los yo soy en boca de Cristo, identificándose como Jehová del Antiguo Testamento. Éxodo 3:14. Aquí, en el verso 25, el Señor declara: yo soy la resurrección y la vida, afirmando ser Dios y Salvador. Yo soy hijo de Dios, en contraste a hijo de hombre. En la declaración de Marta se refiere a su naturaleza divina, claramente enunciada en el primer versículo de este Evangelio. El Verbo, Jesús, era Dios. Isaías había descrito al Mesías con superlativos divinos en el capítulo 9, versículo 6 de su libro. Y Juan conformó su evangelio alrededor de 8 milagros como señales de su deidad, donde esta es la más monumental, pues ¿quién tiene poder sobre la muerte sino Dios? Jesús no solo demuestra el camino a la vida, como dice en el capítulo 6, versículo 68, y da vida, como en el 4:10, sino que Él es la vida, versículo 25 que estamos analizando, es decir, la gloriosa e inmortal vida eterna de la era venidera, que ya ha irrumpido en nuestro mundo para la bendición de aquellos que están unidos por Él por medio de la fe. Como concluye su declaración el versículo 25 diciendo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.
Hermano y amigo que me escuchas, lo que Jesús quería demostrar a través de la enfermedad y muerte de Lázaro era quién era Él, su gloria y gran valor para nosotros, al ser Dios hombre que tiene poder sobre la muerte. Eso es lo que Jesús declara, y más importante aún, el que cualquiera que en Él cree tendrá vida eterna. El contexto posterior a la resurrección de Lázaro se formó un complot para matar a Jesús, y el sumo sacerdote profetizó que Jesús había de morir por la nación, el verso 51. Otra declaración real, hecha desde una perspectiva incorrecta, que tiene escépticos a muchos que no han podido comprender cómo el Mesías debía venir primero para morir por los pecados de su pueblo y establecer el reino espiritual antes de materializarlo definitivamente en su segunda venida. Cristo murió por los pecados y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Ahora, como mediador y fiador, intercede por su iglesia en su actual sesión a la diestra de Dios, de donde gobierna todas las cosas a favor de sus elegidos, mientras llama del mundo con la palabra de su espíritu un pueblo para sí. Entre tanto, el último libro de la Biblia habla de juicios en enfermedades como el COVID-19, del cual solo se pueden escapar si se es de Cristo, la resurrección y la vida. Este sufrimiento valdría la pena si al menos le trajera a Cristo, además que son señales de su eminente venida. Todo esto si realmente fuera quien dice ser. ¿Quién podría presentarse con más relevancia y esplendor en estos momentos que Jesucristo? Todas las presentaciones del mundo en sus más altas esferas palidecerían ante la simple pero extraordinaria declaración de su presentación. Pero hay más en el pasaje, hay más en Juan 11. La historia no acaba aquí, sino que respalda su presentación con hechos, ya que es un Cristo invaluable en su milagro. A partir del versículo 38 leeremos una porción, pero quiero que veas un interludio que hay entre estos versículos, y es la escena se está desarrollando en medio del funeral de Lázaro, ante su tumba, donde todos lloran, encabezados por María, otra de sus hermanas. Ambas hermanas se habían arrojado desconsoladas a los pies del Señor, diciéndole: si hubieses estado aquí cuando enfermó, nuestro hermano no habría muerto. Pero aunque intencionalmente esperó a su muerte, como hemos visto, la Biblia dice que al verles llorar, Jesús lloró. Versículo 35 de nuestro pasaje. Obviamente no lloró a Lázaro, a quien resucitaría luego, sino por la condición de un mundo caído e inmerso en el pecado, la causa real de tanta desolación y muerte. La simpatía y compasión de Cristo resalta el amor de Dios por este mundo. Juan 3:16. Con todo, Jesús estaba allí para demostrar quién era y lo que podía hacer, de modo que pudiéramos creer en Él para salvación. Así leemos en la Biblia que aconteció. A partir del verso 38 del capítulo 11 hasta el 44 leemos: Jesús, profundamente conmovido, vino otra vez al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Y ya sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. Qué porción tan tremenda, qué asombroso milagro. Jesús resucitó a Lázaro cuando era ya un cadáver en descomposición. Note que Marta trata de reconvenirle de que era muerto de hace 4 días y ya es día. A lo que el Señor, con una pregunta, la reenfoca en su presentación como el Cristo que reflejaba la gloria de Dios. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Esto no era una pregunta de prueba,
sino de reflexión, que nos anima a creer, pues es la condicional para ver el poder de Cristo, de modo que su milagro está relacionado con la fe. El principio requisito divino es creer para ver, a la inversa y contrario del concepto mundano materialista de ver para creer. El ateísmo que yergue esta tesis se desmorona con la evidencia de existencia de cosas invisibles a los humanos por sus efectos, tal como el coronavirus. La Biblia declara, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos 1:20. Un argumento apologético teísta contundente es el teleológico, que sostiene que la complejidad y orden del diseño en la creación da por sentada la idea de un creador diseñador. Como cualquiera al observar la complejidad del mecanismo de un reloj, no piensa que se hizo solo, sino por un relojero inteligente y diestro. Con todo, un reloj no se compara con la creación y funcionamiento del cuerpo humano, donde la más avanzada tecnología no puede imitar ni tan siquiera el funcionamiento de uno de sus ojos. Creemos en Dios como el ciego en la existencia de un sol, porque lo puede sentir. Por otro lado está la fe milagrera, denominada así porque cree en Dios para recibir milagros, pero no para seguirle. Como cuando Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno le siguió agradecido. Esta fe abunda mucho, como la multitud que siguió a Jesús por las bendiciones temporales y no eternas, en el capítulo 6 de este Evangelio. El Señor con dolor le dijo en esencia que no se conformaran con poco, sino que lo tuvieran todo. ¿De qué valía llenarse por un momento de pan terrenal si desperdiciaban el pan celestial a su alcance en su persona, el verdadero fin de toda hambruna? ¿De qué valdría la fe de Marta para una resurrección temporal si luego, apartándose del Maestro, se perdiera la resurrección final? Lázaro moriría de viejo, y si su resurrección solo garantizara eso y no la vida eterna, sería muy miserable. Esto sería como comerse la cáscara y botar el guineo, como dice ese dicho cubano. Lo ideal es la fe salvadora, aquella que no solo cree en los milagros, sino que obedece al Evangelio en una vida cristiana de arrepentimiento y absoluta confianza para el perdón en el Señor y Salvador. Es con esta fe poco importa el morir por la resurrección final, creyendo en el milagro de Jesús, portentoso sobre la muerte. Esta es la señal más apoteótica y monumental en el Evangelio de Juan, más que la resurrección de la hija de Jairo o el hijo de la viuda de Naín, simplemente porque el cuerpo de Lázaro ya estaba descompuesto. Con esto Jesús cumplió su cometido de demostrar su poder sobre la muerte. Sin embargo, el propósito de este milagro era generar fe como una ilustración de una resurrección más poderosa, aquella con cuerpos eternos y glorificados como el de Cristo al resucitar al tercer día y que aún tiene en el cielo, con las propiedades adecuadas para su reino eterno y perfecto. Su resurrección fue la primicia y antesala de nuestra resurrección, con cuerpos semejantes al suyo. La distinción entre la resurrección de Lázaro y la de Cristo se da en el tiempo en que se escribe la palabra en el griego, señalando que a diferencia de Lázaro que volvió a morir, Jesús continúa resucitado a la diestra de Dios. Hermano y amigo que me escucha, Jesús respaldó con la resurrección de Lázaro sus palabras. Él es quien dice ser el Señor y Salvador del mundo. Desecha las teorías científicas indemostrables como la evolución y posturas ateas que no te podrán salvar. Ven a Cristo, no solo creyendo que te puede librar del coronavirus, sino de la muerte cuando te toque. Por esto debes arrepentirte de tus pecados y vivir para Él confiando en sus promesas protectoras de perdón y vida eterna en el Evangelio. Querido hermano, de gloriosa esperanza, la fe milagrera no es creer que te van a parar del virus, ni está mal pensarlo, es más, te animo a creerlo. Lo malo es solo conformarse con eso. Estimados hermanos y amigos, sé que temen al coronavirus y terminar en un lugar como este, en este lugar. Pero las enfermedades
resaltan el incalculable valor de Cristo para la humanidad, como aquel que tiene poder sobre la muerte. Si pudieras ver esto a tiempo, no padecerías en vano, sino que recibirías a Cristo como Señor y Salvador de tu vida. Si ya lo tienes y eres cristiano, te desafío con la pregunta de Jesús. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Marta no le creyó que lo fuera a hacer en el momento, sino más bien al final de los tiempos, pero estaba equivocada. Sería en ese mismo instante. ¿Cuánto más no pudiera sanar a un infectado por este virus? Y luego, en el fin del mundo, algo que el COVID está anunciando, al igual que el valor sin precedente de Jesús. Te aseguro que un día estos sepulcros se abrirán y todos confesarán a un Cristo invaluable.